En este video analizaremos el primer tema de la unidad 1 referente a funciones y ecuaciones lineales. Para iniciar este tema, primero hay que tener en cuenta que la función representa una relación entre una variable real. Y en esta primera parte de nuestra presentación nos explica sobre la problemática que existe para un fabricante al cual le gustaría conocer la relación que la utilidad de la empresa mantiene con su nivel de producción. Otro ejemplo, tenemos a un biólogo que le gustaría conocer cómo cambia el tamaño de la población de un cierto cultivo en el tiempo. Estos ejemplos nos indican a nosotros que existe una relación en base a dos variables y esas variables son definidas como dependiente e independiente. Para contextualizar más el concepto de función, definimos entonces que una función es una regla que asigna a cada elemento de un conjunto A solo un elemento de un conjunto B. En la figura de abajo tenemos dos conjuntos y tenemos en ambos una relación de 1 a 1. Es decir, en el conjunto A tenemos a la variable X y ese valor que puede tomar la variable X le va a corresponder solamente un valor de la función f de X que va a estar en el conjunto B. En ocasiones puede que el valor de X sea de signo opuesto. Es decir, podemos tener un valor negativo y un valor positivo y la función puede tener el mismo valor, pero los valores de X serían distintos entre ellos, aunque tengamos el signo positivo y el signo negativo. Pero hay que señalar que la relación solamente es de 1 a 1. Pasando a lo siguiente, tenemos dos ejemplos donde tenemos dos expresiones. La primera expresión tenemos a la x elevada a una potencia y a la y también elevada a una potencia. Esa potencia se representa como exponentes. El tener una variable a una potencia o sin potencias y otra variable distinta de igual forma con potencias y potencia es la expresión de una ecuación a diferencia de una función. Si observan en el segundo ejemplo tenemos a f y entre paréntesis tenemos a x. Eso quiere decir que tiene notación de función y está expresada en términos de una variable real, en este caso x. El pi representa un valor constante que en su valor numérico aproximado sería 3.1416. Entonces, esa es la diferencia que hay entre una ecuación y una función. Ahora pasemos a revisar lo siguiente. En esta parte me dice que indique cuál de las siguientes expresiones que tenemos representa una función o una ecuación. Para empezar, vamos a asignarle aquí a la primera. Al tener a f de x y tener la igualdad, de igual forma con la variable x, esta tiene la característica de una función. ¿Por qué? Porque f está en función de x. Eso quiere decir que va a haber una relación de 1 a 1.
Es decir, si a X le asigno un número entero positivo, ese número entero positivo se va a sumar con el 1 y voy a realizar la operación de la raíz cuadrada. Como resultado, voy a volver a obtener otro valor real y ese valor real se le va a asignar a la función f de x. Entonces, podemos decir que como aquí es una relación de 1 a 1, entonces esta corresponde a una función. Ahora pasamos a la siguiente. Si observan, aquí tengo al coseno de x más seno de x igual a 1. El coseno y el seno son funciones trigonométricas. Aunque tengan a la variable x, aún así no hay una relación como en la anterior que es de 1 a 1. Entonces, este segundo caso corresponde a una ecuación. Ahora pasamos a la tercera. Si observan, tengo yo dos razones, es decir, dos divisiones. La primera es que x está dividiéndose con y la segunda, un valor constante también dividido entre y. Entonces, al tener la forma del caso 2 que está acá arriba, del coseno de x más seno de x igual a 1, también corresponde a la forma de una ecuación. Pasamos a la cuarta. Si observan, vuelve a aparecer otra vez f de x. Y del otro lado de la igualdad tenemos a x elevado a una potencia, en este caso es 2, que quedamos que cuando son términos de esta forma es de orden exponencial, y tengo un producto de una constante por x. Entonces, esta cuarta expresión tiene la característica de una función porque hay una relación de 1 a 1. Es decir, si x toma un valor real, por ejemplo el 1, tuviéramos 1 al cuadrado más 2 por 1. 1 al cuadrado 1 más 2 por 1, 2. Eso quiere decir que 1 más 2 sería 3 y el 3 representa un valor real que que se le va a asignar a la función f de x. Por lo tanto, esta cuarta corresponde a una función porque hay una correspondencia. Por último, tenemos a la y expresada en términos de x. Pudiera tener a simple vista la característica de una ecuación, como tenemos el caso del coseno de x más seno de x igual a 1, y la tercera que era x entre y menos 1 sobre y igual a 0. Pero cuando sea esta forma donde la y o tu variable dependiente, que en este caso la y se considera dependiente, ¿por qué? Porque la y va a tomar un valor en base a lo que valga x, igual que la cuarta y de igual manera que la primera. Entonces, al tener a la y despejada, a diferencia de la tercera y la segunda, entonces esta corresponde a la forma de una función, pero es de forma explícita. Al decir de forma explícita, quiere decir que la y va a estar expresada en términos de la variable x. Porque si yo le asignara a la y, a la x, perdón, un valor real, en este caso el 1, tuviéramos exponencial elevado a la 1, que su valor numérico sería 2.7182, más 1 sería 3.7182, por lo tanto es el valor que le va a corresponder a y. Entonces, con esto podemos concluir que la diferencia entre una función y una ecuación es que la función va a estar expresada en términos de una variable real
y que va a haber una relación 1 a 1 y una dependencia. Y la ecuación es aquella que va a estar expresada de forma algebraica y no va a estar resuelta tanto la variable dependiente como la independiente.